Bienvenidos hermanos a la lección número 9. Vamos a estar hablando acerca del capítulo 4 de Santiago. En este capítulo vamos a tocar un tema que el autor ya introdujo en el capítulo 3 al final. Me estoy refiriendo a los conflictos. Veamos en el capítulo anterior que uno de los problemas posiblemente que tenían los hermanos en ese entonces eran los conflictos que estaban sucediendo dentro de la congregación. Ahora el autor nos va a ampliar más acerca de los conflictos, porque es un punto importante que necesitan saber los hermanos, no solo ellos, sino también nosotros ahora en este tiempo. Entonces, vamos a introducir este tema y estar viendo algunos puntos que son importantes para nuestra vida espiritual y creo también para la vida de la congregación. Una de las primeras preguntas que se hace el autor es, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos? Bueno, es un tema bastante interesante, puesto de que es algo bastante común en la naturaleza humana, el estar en continuos conflictos. Y estos conflictos ya cuando se agravan de una manera bastante grande, se llegan incluso a las guerras. Nos da a entender que el autor no solo está tratando acerca de los conflictos dentro de la iglesia, sino también cómo estos se trasladan a la vida social y aún a la vida de todas las naciones. Entonces, el primer punto al respecto es, ¿de dónde surgen estas guerras y estos conflictos? La primera respuesta que da el autor Santiago acerca de este problema es que los conflictos nacen de nuestras pasiones o de nuestra persona. Los seres humanos hemos sido creados de una manera espiritual, pero también con emociones y pasiones. Entonces, estas pasiones humanas que nosotros tenemos tienden a apegarse a ciertas cosas o determinadas cosas que existen en este mundo. Entonces, de estas pasiones nacen precisamente lo que el autor va a mencionar acerca de los conflictos. ¿De dónde nacen? De nuestras pasiones. También el autor va a hacer un punto importante, mencionar de que los conflictos también tienen su origen en todos nuestros deseos. Los seres humanos somos parte de una naturaleza humana, de una naturaleza de la carne. Y esta naturaleza de la carne tiene deseos, pero estos deseos son precisamente de la carne, o son parte de nuestra naturaleza carnal. Entonces, los seres humanos estamos formados por pasiones, pero también estamos formados por deseos. Y estos deseos quieren ser satisfechos. Y las pasiones nos arrastran o nos apegan a determinados asuntos dentro de esta vida o dentro de nuestra naturaleza carnal. Para Santiago, ahí está el origen de los conflictos y el origen de las guerras. Sobre todo para Santiago sucede esto cuando la naturaleza terrenal es predominante en nuestras vidas. Hemos hablado en capítulos anteriores que nosotros hemos nacido a una nueva naturaleza y esta naturaleza es espiritual. Pero las guerras y los conflictos no nacen de una naturaleza espiritual, sino cuando nuestra naturaleza terrenal precisamente es predominante en nuestra vida. Cuando nuestra vida está completamente centrado en los asuntos físicos o en los asuntos de este mundo. Cuando esto es una realidad, entonces todas las pasiones y todos nuestros deseos empiezan a dominarnos a nosotros como seres humanos. Y cuando ellos dominan, nos inclinan precisamente a todo este tipo de conflicto entre hermanos en las congregaciones y entre personas y aún entre naciones. Ahora, Santiago está mencionando que estos deseos y estas pasiones luchan en nuestro interior. O sea, esta naturaleza terrenal produce conflictos en nuestra vida.
porque ya ahí en ese punto está refiriéndose a nosotros como cristianos. Nosotros, puesto que hemos nacido en una naturaleza espiritual y hemos nacido ya de Dios, nuestra naturaleza no solo es terrenal, sino nuestra naturaleza ahora también arrastramos la naturaleza espiritual. Pero a veces estas dos entran en conflicto. Entonces la naturaleza terrenal está en conflicto y lucha en nuestro interior por querer dominarnos. Pero ahí está nuestra vida espiritual como cristianos. Nosotros somos en realidad combatientes para no permitir que esos deseos terrenales terminen dominando cada uno de nuestras vidas. Entonces, como creyentes tenemos el conflicto de estas dos naturalezas. Por una parte está la naturaleza espiritual, dominado por el Espíritu Santo que Dios nos ha entregado en el bautismo. Entonces, el Espíritu Santo lo que quiere es que nosotros seamos hombres espirituales, que nos consagremos a Dios, que busquemos las cosas de Dios como prioridad en nuestras vidas. Y del Espíritu Santo está todo su fruto, que es el amor, la benignidad, la bondad, la paciencia. Todo ello, cuando el Espíritu Santo está dominando nuestra vida, llega a ser fruto en nuestra vida. Pero también está nuestra naturaleza terrenal, con sus pasiones y deseos, que tratan de tomar el control de nuestra vida. Y nuestra naturaleza espiritual y nuestra naturaleza terrenal entran en conflicto. Ahora, eso es parte porque a veces nuestra vida, en realidad, cuando nos hemos entregado a Dios, realmente no nos hemos entregado en sentido completo. En realidad, nuestra naturaleza terrenal no ha muerto. Se supone que cuando uno se bautiza, ya esta naturaleza terrenal debe morir y debe solo existir la naturaleza espiritual. Pero esto no sucede en nuestra vida. Y es entonces cuando precisamente se produce este tipo de conflictos. Cuando la naturaleza terrenal gana terreno en nuestra vida y cuando empieza a ampliar su influencia en nuestra vida, la naturaleza espiritual comienza a decrecer. Entonces nosotros somos personas completamente dominados por la naturaleza terrenal. ¿Y cuál es el fruto de ese dominio de nuestra naturaleza terrenal? Bueno, el resultado son los frutos de la carne. Y los frutos de la carne, precisamente, en otra parte del apóstol Pablo menciona. Son conocidos los frutos de la carne: fornicación, adulterio, envidias, homicidios, borracheras. Todo esto es parte de la naturaleza terrenal, y cuando la naturaleza terrenal está dominando nuestra vida, y cuando la naturaleza terrenal ha tomado ya control de nuestra vida. Cuando esto es realidad en nuestras vidas, Santiago está mencionando que de esto nacen las envidias. Una envidia no puede nacer de nuestra naturaleza espiritual. Las envidias nacen precisamente porque la naturaleza terrenal está dominando nuestra vida. Y Santiago va a estar mencionando en sentido secuencial cómo esta naturaleza terrenal va tomando control de nuestra vida hasta llevarnos a extremos bastante graves, y que quizá uno de nosotros incluso no está pendiente o no no está consciente de la dimensión a donde puede llegar cuando la naturaleza de nuestros deseos y nuestras pasiones empiezan a dominar nuestra vida. Va a estar mencionando desde el punto básico que cuando la naturaleza terrenal nos domina, lo básico a veces que ocurre en nosotros como creyentes son envidias. No queremos que los demás tengan, o a veces ansiamos las cosas que los demás tienen. Y no estamos contentos con lo que nosotros tenemos. Y de las envidias nacen precisamente estos conflictos entre hermanos. Luego de las envidias nacen las riñas. Cuando uno empieza a tener
envidia de lo que el hermano tiene o de quién es nuestro hermano, precisamente estos conflictos se van profundizando y empiezan las riñas, menciona aquí Santiago, que son ya asunto de pelea, no solo verbal, a veces las riñas pueden tener también trascendencia física, pero las riñas son producto de nuestra naturaleza terrenal. Luego habla ya en un sentido más amplio, las riñas, los conflictos entre las personas llevan a estados bastante serios, como por ejemplo el asunto de las guerras. ¿De dónde nacen las guerras? De nuestras pasiones, de las envidias, de las riñas, de los conflictos, nacen las guerras. Cuando la naturaleza carnal está predominando en nuestra vida y en nuestra sociedad o en nuestro universo sobre todo, que es una sociedad que vive sin Dios. Entonces se producen lo que son las guerras. Hablando ya en términos personales, el autor está hablando también de situaciones personales graves que nos pueden llevar al mismo homicidio. Esto ya es cuestión de extremos. Uno cuando los conflictos ya son serios y cuando hay problemas bastante serios entre personas, puede incluso muchos llevados por la envidia, por el enojo, llegar a asesinar a una persona. Aún nosotros vemos en casos eh, tan comunes, por ejemplo, en los hogares, cuando los hogares entran a conflictos grandes en su vida, a veces el esposo termina asesinando a su esposa, o a veces la esposa termina asesinando a su esposo. Todo esto tiene origen en nuestra naturaleza terrenal. El autor va a centrarse un poquito en la envidia y dice que la envidia es querer lo que tienen los demás, querer lo de los demás. Nosotros ansiamos poseer aquellas cosas que tienen nuestros vecinos. Posiblemente nosotros también tenemos las mismas cosas, pero a veces en nuestra apariencia o en nuestra manera de ver las cosas, a veces las cosas de los demás parecen más atractivas que las nuestras. Y esto no puede ser pues de un origen espiritual. Todo esto que estamos viendo tiene su origen terrenal en nuestra vida. Uno de los cuestionamientos de Santiago es ¿por qué no tenemos las cosas que tienen los demás? ¿O por qué al parecer las cosas de los demás son mejores que las nuestras? Una de las respuestas que él da, ¿por qué no tenemos? Es porque no pedimos. Está enfocándose a la vida de los cristianos. Y pues los cristianos tenemos un Padre Celestial que ha prometido darnos todas las cosas si nosotros la pedimos y si está bajo su designio o bajo su voluntad. Pero muchos de los cristianos estamos teniendo envidia, o muchos de los creyentes estaban teniendo envidia en aquella época, porque en realidad no habían pedido a Dios, o sea, se habían olvidado de su vida espiritual. No veían la trascendencia de estas cosas, pero esto indicaba entonces que vivían una situación espiritual bastante grave. Si nosotros sabemos que tenemos un Padre Celestial, el cual nos ha prometido y nos ha dado grandes promesas, sabemos que en una ocasión dijo Pablo que si pedimos, Él nos va a responder conforme a su voluntad. Pero cuando nosotros no estamos viviendo una vida espiritual, es para nosotros difícil pedir a Dios. Y a veces no hacemos ese esfuerzo por pedir a Dios. Hay otro punto que va a mencionar Santiago. Pero ¿qué pasa cuando algunas veces pedimos y no recibimos? Bueno, ha habido casos que hermanos a mí me han preguntado, hermanos, pero yo he estado orando bastante tiempo por algo que yo quiero y Dios no me concede. Y a veces, por más que alguien está orando y orando, y a veces parece que Dios no le escucha. O a veces nosotros que tenemos deseos que pedimos o ponemos ante Dios y sin embargo estas no se cumplen. El autor va a estar dando las razones por las que a veces
Nosotros pedimos a Dios y a veces esas peticiones no son escuchadas por Dios. En el versículo 3, él menciona, no recibimos porque piden con malas intenciones, o no reciben mucha gente porque piden con malas intenciones. Y él va a describir todo lo que él entiende como malas intenciones, o cuáles son estas malas intenciones. Estas malas intenciones es cuando las peticiones vienen de una motivación equivocada. No están sujetas o no están bajo los designios de Dios, sino posiblemente están precisamente direccionados por nuestra naturaleza terrenal o nuestra naturaleza carnal o nuestras pasiones, más que por el punto de vista de Dios o bajo la voluntad de Dios. Entonces, cuando estas motivaciones son carnales, estas motivaciones son equivocadas, no son de origen celestial. Muchas de estas motivaciones erradas pueden ser para inflar nuestro ego o para mostrar nuestro orgullo ante los demás. Queremos las cosas, pero para sentirnos mejores o superiores a los demás. Eso lo único que hace es alimentar nuestro orgullo y a veces pedimos a Dios movidos por esta razón. Entonces Dios no puede escucharnos a nosotros si estamos movidos por esta razón egoísta o esta naturaleza carnal en nuestra vida. Queremos únicamente inflar nuestro ego. Hay muchos cristianos que posiblemente estaban pidiendo en el primer siglo de esta manera. Incluso el día de hoy, dentro de las congregaciones, hay mucha gente que posiblemente lo único que pide es para satisfacer únicamente su orgullo, para que las demás personas vean que esta persona tiene, o para creerse superior a otra persona. Es importante nosotros entonces cuestionarnos antes de pedir cuáles son las motivaciones y si las motivaciones nuestras son en realidad correctas. Podemos pedir también por pura vanidad. El ser humano está lleno de vanidades y es lo que Salomón dijo en Proverbios. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, mencionó en Proverbios y también en otro libro, hablando acerca de que a veces los hombres estamos motivados por la vanidad. Y a veces las cosas que pedimos son únicamente para satisfacer nuestra vanidad. Y todas las cosas, incluso Salomón lo mira como vanidad. En resumidas cuentas, todo asunto terrenal, todo asunto de este mundo, para él se constituye un asunto vanidoso. Son motivaciones equivocadas. ¿Para qué pedimos las cosas? Para satisfacer nuestras vanidades. Y Dios de esta manera no va a escuchar a nosotros y nuestras peticiones. Ahora, cuando estamos pidiendo de esta manera y cuando estamos movidos por las pasiones y deseos, pues estos están llevándonos a los conflictos, porque estamos motivados por asuntos puramente terrenales o físicos. Ahora Santiago menciona a este tipo de personas que están movidos por un deseo puramente terrenal como gente adúltera. O almas adúlteras, dicen algunas versiones. O almas adúlteras, para referirse a la gravedad de la situación. En realidad puede ser para nosotros de una manera inocente lo que nosotros estamos pidiendo. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual puede ser un asunto grave, tal como nosotros consideramos, por ejemplo, el adulterio. Cuando nosotros hablamos en la iglesia del adulterio o cuando vemos a un hermano en adulterio, son cosas que para nosotros son graves y que traen consecuencias en la vida. Y está aplicando aquí Santiago a estas pasiones, a estos deseos que nosotros tenemos para satisfacer nuestra vanidad. Está hablando como un adulterio espiritual. Porque nosotros en realidad hemos hecho un compromiso y estamos comprometidos con Dios. Entonces nuestro objetivo o nuestra manera de vivir cristiana debe ser puramente espiritual o debe ser basado en los motivos espirituales. Sin embargo, cuando nosotros
estamos motivados por otras cosas diferentes, esto se constituye para nosotros en un adulterio espiritual. Es importante entonces que nosotros como cristianos aprendamos a definir cuál es nuestra identidad. Nosotros, aunque hemos nacido en este mundo, aunque somos parte de un aspecto físico, somos seres físicos, sin embargo, hemos hecho un cambio de nuestra naturaleza. Ahora hemos nacido de nuevo, somos hombres y entes espirituales. Ahora estamos consagrados a Dios. Dios ha llegado a ser la prioridad de nuestra vida. Entonces, lo importante para nosotros ahora debe ser los asuntos espirituales. Debemos entender que tenemos una nueva identidad y que esta nueva identidad crea una frontera entre lo que éramos antes y lo que somos ahora. Cuando nosotros ya hemos hecho un compromiso con Dios y estamos motivados aún por aspectos físicos, y cuando las pasiones y los deseos dominan en nuestra vida, en realidad llegamos a ser adúlteros espirituales. Llegamos a ser hombres que hemos traicionado nuestra lealtad a Dios. Ustedes saben que la iglesia es esposa de Cristo. Y si es esposa de Cristo, está desposada con Cristo. Pero cuando nosotros estamos todavía, como Israel estuvo pensando en el mundo, en Egipto, en regresar a ese mundo, lo que en realidad estamos haciendo es cometiendo adulterio espiritual. Es importante que comprendamos eso y nosotros definamos de esta manera nuestra identidad. Ahora, Santiago tiene claro lo que está mencionando y él va a decir que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si nosotros nos hemos comprometido con Dios o si estamos queriendo, más bien al contrario, ser amigos del mundo, en realidad lo que estamos haciendo es constituyéndonos en enemigos de Dios. Porque estamos dejando de ser fieles a Dios, con quien nos hemos comprometido para vivir una vida de justicia. Y por otra parte, estamos queriendo amar el mundo. Esto es una contradicción para Santiago. No puede existir estos dos ámbitos. Si nosotros nos hemos comprometido por Dios, entonces nuestra vida debe ser completamente espiritual. Ahora, cuando nosotros a veces añoramos las cosas del mundo, cuando hemos perdido nuestra identidad, cuando los cristianos han perdido su identidad, cuando la iglesia ha perdido su identidad, o sea, no sabe en realidad para qué está como iglesia o para qué estamos nosotros como cristianos. A veces hemos olvidado el compromiso que hemos hecho con Dios. Y cuando empezamos a amar el mundo, Santiago dice, empezamos a ser enemigos de Dios. Entonces, eso nos ayuda a entender y a definir en qué lado debemos estar, a entender cuál debe ser nuestra verdadera identidad y no perderla, porque el perderla es en realidad entrar en conflicto con Dios. Santiago está mencionando que algunos hermanos se han propuesto o están queriendo ser amigos del mundo. Bueno, esto ha sido real en la iglesia del primer siglo y fue casos en que Pablo mencionó de algunos como Himeneo y Fileto, que han dejado las cosas de Dios amando más al mundo. Son casos que se dan aún desde el primer siglo. Cuando las personas no están conscientes de realidad del verdadero valor del cristianismo y del compromiso que ellos han hecho con Dios o que nosotros hemos hecho con Dios. Ahora, cuando esto sucede, nos ponemos en realidad como enemigos de Dios. No hay un cristianismo en el cual nosotros podamos querer estar bien con el mundo o bien con Dios. Aunque así parezca para la mayoría de gente y para la mayoría de personas que asiste a una iglesia, que el hecho de a veces querer agradar bien al mundo y querer agradar también a Dios, esto es imposible para Santiago. Simplemente para Santiago es que cuando nosotros queremos ser amigos del mundo,
nos constituimos o nos volvemos enemigos de Dios. Y no hay otro camino. Ese es el punto que está planteando Santiago. Y si queremos ser amigos del mundo, pues vamos a estar sujetos a todas nuestras pasiones terrenales. Y de ahí van a surgir todos los conflictos, todas las guerras que él viene tratando en ese punto. Nos pone un dilema a nosotros como creyentes. Un dilema. Si nosotros estamos en este mundo y en este mundo tenemos que servir a Dios, bueno, ¿qué voy a hacer yo? ¿En realidad quiero tomar por Dios o quiero tomar por el mundo? Eso es lo que dijo Josué en una ocasión al pueblo de Israel. Yo por mi parte, dice Josué, serviré a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿a quién servirán ustedes? Y es el mismo dilema que posiblemente Santiago está presentando a los hermanos. Bueno, ¿por quién van ustedes a abogar? ¿Por Dios o por quiénes van a trabajar ustedes? ¿Por Dios o por el mundo? ¿Qué quieren amar ustedes más? ¿A Dios o al mundo? Y son decisiones que uno tiene que tomar, que uno se encuentra a veces en una encrucijada. ¿Qué es lo que va a hacer? Cada uno de nosotros somos responsables por las decisiones que nosotros tomamos. Ahora, sabemos que a veces hemos hablado mucho del libre albedrío, que cada quien es libre de elegir, pero Santiago va a poner un punto importante aquí, que en realidad Dios ya ha dicho lo que Él quiere. No es que Dios nos dice, bueno, hagan lo malo. El punto es que Dios en realidad es un Dios celoso, porque nos presenta ya un claro objetivo de lo que Él quiere de nosotros. Él no quiere que nosotros, una vez que hemos hecho un compromiso con Dios, queramos ahora amar al mundo. Por eso Santiago menciona de que Dios es un Dios celoso, que Él cela nuestro compromiso ante Él, reflejando que lo que Él quiere es que nosotros mantengamos nuestra fidelidad hacia Él. Ahora el celo es también porque Dios ha puesto su Espíritu Santo en cada uno de nuestras vidas. Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Sabemos que cuando hemos nacido de nuevo, Dios nos ha entregado el Espíritu Santo como arras de esa promesa. Y ese Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida y es nuestra guía espiritual. Es el que nos ayuda en nuestras debilidades y el que intercede por nosotros. Ahora ese Espíritu Santo es una realidad en nuestra vida y Dios está celoso, pero celoso también porque el Espíritu Santo está en nosotros y no podemos nosotros estar con el Espíritu Santo y a la vez queriendo agradar al mundo, puesto que el Espíritu Santo lo que quiere en nuestra vida es que nosotros nos enfoquemos en la vida espiritual, que nos dediquemos a lo que es justo delante de Dios, a lo que es agradable ante sus ojos. Santiago está planteando de que cuando nosotros hacemos elección por el mundo y cuando esas pasiones dominan nuestra vida, en realidad estamos bajo un orgullo humano. Lo que estamos queriendo es satisfacer nuestros propios caprichos. Lo que estamos queriendo satisfacer son nuestros propios deseos. Es una manera orgullosa de vida, el querer vivir sin Dios y el querer vivir únicamente desde un punto de vista terrenal. Por eso Santiago menciona, Dios resiste a los orgullosos, o sea, se opone a los orgullosos. Él no está a favor de los orgullosos, porque Dios es un Dios celoso. Pero Él menciona a Santiago, con los humildes, con los que en realidad viven bajo la voluntad de Dios, con los que en realidad están bajo la sujeción de Dios, con los que quieren hacer su voluntad. Estos van a recibir la bendición de Dios. Entonces están por un lado los orgullosos, aquellos que viven dominados por su deseo terrenal, que se olvidan de Dios, de su compromiso con Dios. Por otra parte están aquellos que en realidad están sometidos a la voluntad de Dios y que están haciendo la voluntad de Dios. ¿De dónde nacen los conflictos? No de los humildes, de aquellos
que están llenos de vanidad, de aquellos que están llenos de pasiones y deseos puramente terrenales. Sin embargo, la bendición de Dios en realidad es para los que están bajo su voluntad. La conclusión de Santiago es clara entonces. ¿De dónde nacen los conflictos? ¿De dónde nacen las envidias? ¿De dónde nacen las rivalidades entre hermanos? Del apego que nosotros tenemos a este mundo. De la naturaleza terrenal predominante que a veces existe en nuestra vida. De que a veces estamos queriendo más las cosas del mundo que de Dios. Entonces Santiago va a dar algunos consejos. Así que, hermanos, dice, entonces, si de aquí nacen los conflictos, él va a dar una serie de consejos y sugerencias a los hermanos para que cambien su manera de vivir. Entonces, él va a dar algunas sugerencias que son importantes para revertir estos deseos y estas pasiones terrenales en la vida del creyente. ¿Qué es lo que sugiere Santiago? Primero, exhorta a someterse a Dios. Claro, el orgulloso resiste a Dios. El orgulloso no quiere saber nada de Dios. Para cambiar esta manera de vivir, entonces, ¿qué debemos hacer? Santiago dice, necesitan someterse a Dios. Y a veces este sometimiento a Dios requiere disciplina en nuestra vida. No es fácil someterse a Dios. Ya lo dijo Pablo en alguna ocasión y yo también mencioné anteriormente. Él a veces dice que golpear mi cuerpo y obligarle a servir a Dios. Porque los deseos de la carne son fuertes y a veces necesitamos poner a este cuerpo en servidumbre a Dios. Pero de alguna manera tenemos nosotros que someternos a Dios, a la voluntad de Dios, no a nuestros deseos y a nuestras pasiones. Entonces, ahí viene el combate, pero nuestra tarea es hacer lo que Dios dice, más allá de lo que piden nuestros deseos o más allá de lo que piden nuestras pasiones. Ahora, un punto importante aquí en el hecho de someternos a Dios, está hablando de que muchas veces la vida del creyente puede estar extraviada de Dios. Puede estar viviendo una vida terrenal, puede estar viviendo una vida lejos de Dios. El someterse a Dios involucra de que salgamos de ese mundo en donde lo terrenal domina para en realidad empezar a hacer la voluntad de Dios. La situación entonces de los creyentes que están viviendo bajo un deseo puramente terrenal es una situación de extravío delante de la presencia de Dios. Estos hombres no están caminando con Dios, pero necesitan darse cuenta y someterse. Ahora, hay otro factor que va a mencionar Santiago, que tiene que ver con todo esto que está sucediendo. Y ese es también la obra del adversario, o la obra del diablo. Santiago pide que nos sometamos a Dios, pero también que resistamos al diablo, al enemigo de Dios. Hay alguien que quiere destruir nuestra vida espiritual y que sabe nuestras debilidades y que sabe nuestros deseos y que a veces presenta mediante ellos una tentación a nuestra vida. Pero nosotros tenemos que resistir. Dice, de tal manera hasta que Satanás huya delante de nuestra presencia, como lo hizo Jesucristo. Jesucristo resistió contra las tentaciones de Satanás. Y lo que pasó es que luego Satanás le dejó, porque ya no pudo hacer que Jesucristo hiciera la voluntad de él, sino que finalmente terminó dejándole por un tiempo. No le dejó totalmente a Jesucristo. Siempre Satanás estaba presentándose, tratando de hacer que Jesucristo pecara. Sin embargo, Jesucristo nunca lo hizo. Y es lo que está pidiendo Santiago para el creyente, que nosotros resistamos la tentación del diablo, hasta que el diablo huya de nosotros o nos deje por un tiempo. Porque siempre Satanás va a estar queriendo destruir nuestra vida espiritual. Entonces, nuestra tarea es resistir al diablo. Ahora, estos son
Este punto es importante porque nos muestra que en realidad hay dos fuerzas antagónicas en nuestra vida, que hay dos luchas en nuestra vida. Por una parte está el hecho de someternos a Dios, el de hacer su voluntad. Por otra parte está el diablo que quiere hacernos ir contra la voluntad de Dios. Todos sabemos lo que pasó en el huerto del Edén. Dios le había dicho a Eva y a Adán, coman de cualquier árbol del huerto del Edén, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día en que comáis ciertamente moriréis. Ahí estaba la voluntad de Dios. Sin embargo, Satanás estuvo continuamente, bueno, no dice la escritura que estuvo continuamente, pero Satanás trató de llevarle a Eva a rebelarse contra esta voluntad de Dios. Desde el principio de los siglos nosotros tenemos este combate o este adversario que trata de hacernos poner en contra de la voluntad de Dios, hasta que finalmente, pues Eva termina haciendo lo que Satanás le había insistido. Y esto obviamente produjo una confrontación con Dios. En realidad produjo un choque contra Dios, y por lo cual Dios les castigó y les expulsó del huerto del Edén. Y la historia ya todo lo conocemos. Entonces tenemos que entender de que estas fuerzas son una realidad en nuestra vida. Por una parte están nuestros deseos carnales, pero está Santiago mencionando que estos deseos carnales no deben dominar a nuestra vida, que nosotros debemos vivir sujetos a la voluntad de Dios, haciendo lo que agrada a Dios. Pero está también otra fuerza, que es la fuerza del adversario, del diablo, a quien nosotros tenemos que resistir, o sea, dar batalla, combatir, porque el momento en que nosotros cedemos, pues en realidad nos ponemos en conflicto con Dios, entramos a conflicto con Dios. Y de estas fuerzas antagónicas nace todo lo que son las envidias, los conflictos entre hermanos, las enemistades, los homicidios, las guerras y todo lo malo que existe en el mundo. Ustedes saben a veces que el mundo trata de culpar a Dios de todo lo malo que existe, pero Santiago nos está diciendo aquí que el mal únicamente nace de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de nuestra naturaleza terrenal, del hecho de que no podemos a veces nosotros pelear contra el diablo, y a veces no resistimos al diablo, y a veces no queremos vivir una vida sujeta a Dios. Ahí nace todo lo malo en el mundo. Entonces no echemos la culpa a Dios, sino tratemos siempre de vivir bajo su voluntad. Agradezco a cada uno de ustedes por esta lección número 9. Que Dios les bendiga y que les sirva de edificación espiritual, no solo para ustedes, pero también que compartan con otras personas y con la iglesia. Que Dios les bendiga.